Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a pedir antes la orientación de nuestro Dios en oración. Santo Dios que habita la eternidad, te damos las gracias, Señor. Una vez más estamos listos para un estudio bíblico que sea, Señor, de provecho para todos, que podamos aprender un poco más de tu santa palabra, que eso nos sirva para nuestro crecimiento espiritual. Te damos gracias por estas bendiciones, agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar un poco sobre los seres espirituales creados por Dios, luego de haber Dios creado el tercer cielo. Sabemos que el orden de las grandezas, primer, segundo y tercer cielo, es desde nuestra perspectiva, desde la tierra, que para nosotros es el primer cielo. Sin embargo, efectivamente, el cielo donde habitan los seres vivientes espirituales y donde Dios se manifiesta a ellos desde su trono, es denominado tercer cielo, pero sabemos que fue el primer cielo creado por Dios. Como el estudio bíblico de hoy se refiere a los seres vivientes espirituales creados por Dios, es importante realizar una breve aclaración sobre la terminología ángel. Es común que los estudiosos de la Biblia y las religiones clasifiquen a todos los seres espirituales como los querubines y los serafines, a todos como ángeles. Sin embargo, ángel designa una función. Mensajero o enviado es el significado de ángel. En hebreo, malak, y en griego, angelos. Ambos significan mensajero. Por lo tanto, cualquier criatura espiritual creada por Dios puede cumplir la función de un ángel, pero no todas las criaturas cumplen esa función. Ciertamente una parte de los ángeles son, por ejemplo, querubines, pero no todos los querubines cumplen la función de ángel. Hay 4 querubines que están junto al trono móvil de Dios. No tendrían ellos la función de mensajeros. El profeta Isaías vio en visión a los serafines de pie junto al trono de Dios. Y uno de ellos, de esos serafines que estaba junto al trono de Dios, se comunicó con el profeta. Eso está en Isaías capítulo 6. En ese caso, aquel serafín actuó como ángel, como mensajero de Dios. Por eso usamos la terminología seres espirituales o celestiales para designar a los seres vivos, no físicos, que Dios creó antes que creara al hombre. Entendemos que la Biblia destaca una parte de ellos que cumplen el papel o la función de mensajeros, o sea, ángeles, entre el cielo y la tierra. Pasemos entonces a estudiar a los primeros seres creados con libre albedrío, que son los seres vivientes espirituales. En la eternidad en que habitaban, al margen del tiempo y del espacio, tanto físico como espiritual,
los dos seres que conforman la divinidad denominada Dios decidieron y planificaron hacer algo increíble, extraordinario y sin ningún precedente en su existencia eterna. Ellos decidieron crear. Es imposible siquiera intentar imaginar cuándo fue que en su eternidad ellos decidieron crear. Y si la planificación pudiera ser medida, ¿cuánto tiempo habría tomado Dios para planear cada detalle de su magnífica creación, tanto espiritual como física? Dios previó que seres con libre albedrío, libre voluntad, tanto seres espirituales como seres humanos, podrían ellos elegir un camino distinto a todo lo que es perfecto y sincronizado de la eternidad divina. Es un riesgo, podemos decir. Lo santo podría ser contaminado deliberadamente al crear seres con libre albedrío. Y Dios no podría arriesgar la eternidad infinita en que existe. Y efectivamente, tanto una parte de los seres espirituales que desempeñan la función de ángeles, así como toda la humanidad, han transgredido los principios de la ley de Dios, una parte de los ángeles y la humanidad. Pero como están dentro de un espacio-tiempo, tanto físico y espiritual, dentro de la eternidad, pero aislado de la eternidad de Dios, nunca fue esa eternidad de Dios dañada por la transgresión de sus criaturas. Esa es una de las evidencias más importantes a favor de la creación de un espacio finito, aunque extraordinariamente gigantesco en comparación al ya existente universo, inconmensurable e inimaginable y de inimaginable tamaño. También es una importante evidencia para situar la creación de dichos seres celestiales dentro del principio con los cielos, pero antes de la creación de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1 marca el inicio de las cosas espirituales y físicas, el espacio-tiempo en varias dimensiones. La creación de estos seres vivientes espirituales dentro de un espacio definido como tercer cielo evidencia que ellos no tienen la misma naturaleza de Dios, porque Dios habita una eternidad infinita y el tercer cielo, habiendo sido creado dentro de la eternidad de Dios y no ocupa toda la eternidad de Dios, entonces vemos que estos seres dentro de esa eternidad en un espacio muy grande pero limitado, no tienen la misma naturaleza o capacidad de Dios. Entonces estos seres sí son muy limitados en comparación a su Creador. Y Dios es omnisciente, mientras que sus seres espirituales son cientes, pues no saben todo como Dios lo sabe todo. Dios es omnipresente porque Dios es la misma eternidad, mientras estos seres creados por Dios, celestiales, son seres presentes, pueden estar en un solo sitio a la vez, ya que habitan un lugar determinado.
Y a pesar que Apocalipsis relata ángeles con poder en relación al hombre, Dios es todopoderoso, mucho más grande que cualquier una de sus criaturas, incluyendo obviamente a estos ángeles poderosos descritos en Apocalipsis. Los libros de Salmos, Daniel, Miqueas, Hebreos, Apocalipsis se refieren al número de los ángeles como miriadas de miriadas y millares de millares. Dios los creó a sus seres espirituales eternos y en número finito, sin embargo, muy numerosos. Pero a pesar de haber sido creados superior a los hombres, como nos enseña el texto conocido de Salmos 8, los que desempeñan la función de ángel entre las criaturas celestiales creadas por Dios y todas las demás criaturas, todas son inferiores a Dios y en el futuro también serán inferiores al hombre, cuando el hombre sea finalmente transformado en ser espiritual para venir a ser parte de la familia de Dios. La Biblia explicó varias cosas sobre los ángeles en el libro de Hebreos, capítulo 1, que Dios es superior a ellos, que son espíritus y que no son y ni serán parte de la familia divina de Dios. Solo sirven y servirán eternamente a la familia de Dios. Como los seres espirituales, cuya una parte desempeñan la función de ángeles, fueron creados dentro del espacio-tiempo del tercer cielo, hablando de un espacio-tiempo espiritual, entendemos que ellos presenciaron posteriormente la creación del espacio-tiempo físico que fue dentro de ese espacio-tiempo celestial. Entonces ellos presenciaron que la creación del universo y de la tierra que se encuentra dentro del tercer cielo. Los ángeles fueron mencionados en la Biblia o son mencionados en la Biblia por lo menos 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Por ello sabemos que existen ángeles buenos y existen ángeles malos. Con referencia a las criaturas celestiales en general, la Biblia describe algunas de ellas, cuyas principales son de la clase de los querubines y la clase de los serafines. Y hay más, aunque la Biblia no nombra sus nombres. De esta manera, podemos hacer nuevamente una comparación entre los seres espirituales y Dios. Ahí tenemos lo siguiente. Dios es sempiterno, sin principio y sin final. Los seres espirituales son eternos, con principio, pero con ese potencial de no tener final. Dios es omnipresente, puede estar Dios en todos los lugares y al mismo tiempo. Los seres espirituales son presentes, solo pueden estar en un sitio a la vez. Dios es omnisciente, sabe absolutamente todo. Los seres espirituales son muy inteligentes, pero no saben todo. Dios es todopoderoso, mientras los seres espirituales se describen algunos en Apocalipsis con cierto poder. Entre tanto, Dios es inigualable, porque Él es el creador y mantenedor
de todo lo que existe. Los seres espirituales son sus servidores, no tienen el poder del Creador, pero fueron creados para poder cuidar de su creación. En fin, Dios creó seres espirituales increíbles, completos y con el potencial de vivir eternamente, de manera consciente. Una parte de ellos desempeñan la función de ángeles en el proceso que Dios está desarrollando para la salvación del hombre. Un texto clave para entender la existencia de los seres espirituales cuando Dios creó el universo y la tierra se encuentra en el libro de Job. Job, capítulo 38, vamos a ver los versículos 4 y 7. Job 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Versículo 7. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra en el principio, el texto citado afirma que sus criaturas celestiales llamadas estrellas o hijos cantaban y gritaban de alegría. Es obvio que esta terminología se refería a los seres espirituales, a los seres vivientes espirituales, ya que los seres humanos no podrían haber existido en el momento de la creación del universo. Efectivamente, no existían. De ese texto clave se entiende que los seres espirituales fueron creados antes del espacio-tiempo físico, o sea, antes de la creación de la tierra. Pero fueron creados y obviamente después del espacio y tiempo espiritual, que es el tercer cielo dentro de la eternidad de Dios. Esos seres hechos de esencia espiritual ya habían sido creados entonces y fueron los testigos de la creación física del universo y de la tierra cuando estas fueron creadas. Así, todas las cosas físicas que Dios creó en el principio se describen en el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, cuando dice Dios creó los cielos y la tierra en el principio. La secuencia correcta entonces de la creación de Dios de una manera general es: primero Dios sempiterno, sin principio ni fin. Luego la creación por Dios del tercer cielo. A continuación, la creación de los seres vivientes espirituales creados dentro del tercer cielo de Dios. Luego vienen las cosas físicas creadas dentro de ese tercer cielo, formando ellas el universo y la tierra, el primer y el segundo cielo. Y luego todo lo que existe en estos cielos físicos. Antes de expresar lo que la Biblia enseña sobre los seres espirituales, aclaramos que existen muchos mitos y fuertes imprecisiones teológicas con referencia a estos seres vivientes espirituales. Falsas creencias sobre los ángeles se incorporan en el pensamiento judío cristiano, motivo por el cual el apóstol Pablo tuvo que luchar contra la herejía de la adoración de los ángeles practicada por una secta judía. Escribió el apóstol a los miembros de la iglesia en la ciudad de Colosos lo siguiente en Colosenses capítulo 2 versículo 18: Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones
que ha visto hinchando sin causa por su mente carnal. Claro que la Biblia habla de la existencia de los ángeles y en el Antiguo Testamento se menciona los que entraron en contacto con Abraham, los ángeles que entraron en contacto con Lot y con Jacob, por ejemplo. En ningún lugar de la Biblia se entiende que estos seres deben ser adorados. Entonces, ¿de dónde surgió esa creencia en el judaísmo que el falso cristianismo también en parte lo incorporó? Después de 70 años cautivos en Babilonia, los judíos entraron en contacto con el nuevo conquistador, Ciro de Persia, y se maravillaron con las similitudes de la religión judía con la religión persa. Como indicó el profesor Fernando Carter, abre comillas, ambas eran, hablando de esas dos religiones, ambas eran religiones monoteístas, con una moral estricta y un sacerdocio ordenado, fundadas por un profeta iluminado por su Dios respectivo, que al analizarse conceptualmente resultaban ser el mismo Dios creador y ordenador del mundo. Cierra comillas. Ambas religiones, la judía y la persa, creían en la existencia de seres espirituales, tanto buenos como malos, creados por la deidad suprema. Los judíos incorporaron el panteón de seres espirituales de los persas en su religión, pues creyeron que se trataba de los ángeles de Dios. Para que se tenga una idea más clara, los persas creían que Hormuz era el Dios supremo que creó dos espíritus gemelos antagónicos, Spenta-Mainyu, el buen espíritu, y Anri-Mainyu, el mal espíritu. Los judíos vieron que Hormuz equivaldría supuestamente al eterno Dios y que esos seres espirituales eran los ángeles buenos y malos de sus creencias. Es así que para los persas, Spenta-Mainyu estaba acompañado de otros 6 espíritus buenos que los judíos incorporaron en su religión como los 7 arcángeles o ángeles principales de Dios. La influencia fue tan grande en la época post-exilio de Babilonia que surgieron muchos libros apócrifos donde se introdujeron esas falsas creencias de los persas, libros apócrifos como de Tobías y de Enoque, hablan de la existencia de 7 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Remiel, Saratiel, Raguel y Uriel. Aún hoy, la Iglesia romana perpetra los llamados 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Pero Pablo, sabiéndolo, dijo a los colosenses que no se engañen y pierdan su galardón desviándose hacia el culto a los ángeles. Fue una advertencia. Uno piensa que los persas dejaron a los judíos volver del cautiverio de Babilonia para reconstruir Jerusalén en el año 457 a.C., porque ellos eran muy buenos. Pero en realidad fue porque los judíos se ganaron la simpatía de los persas cuando estos judíos asimilaron muchos elementos de la religión persa al judaísmo, además de los supuestos parecidos entre ambas religiones,
porque la persa era una religión monoteísta. El contacto con la religión persa marca el hito de la introducción de herejías en la religión judaica, principalmente el culto a los ángeles. Ahora vamos a la Biblia para entender un poco más sobre los seres celestiales y sus distintas clases, pero no de la mitología persa, pero sí lo que la Biblia realmente enseña. Y ahí en la Biblia se habla de clases como serafines y querubines, ambas denominadas en la Biblia en el vocablo griego sun, que significa animal o, mejor, traducido como ser vivo. Sin embargo, entre los seres vivos celestiales mencionados en Apocalipsis, además de los serafines, de los seres vivos serafines, de los seres vivos querubines, hay también otros seres vivos, como 24 de ellos que participaron en un juicio con Dios denominado ancianos. Y hay seres como caballos, que Jesús y los ángeles montarán para recuperar a la tierra en el fin de los tiempos. Pasemos entonces a describir esas dos clases que resalta la Biblia, aunque hay más y la desconocemos. Vamos a describir ahora a los serafines y a los querubines de acuerdo a la Biblia. Los serafines, ellos están descritos en el libro de Isaías de la siguiente manera. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. Versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. La palabra serafín solo aparece en este capítulo de Isaías y viene del vocablo hebreo quemar, como una alusión a que uno de estas criaturas tenían un carbón encendido en la mano y lo tocó con este carbón en la boca del profeta. Los serafines poseen 6 alas y se encuentran por encima del trono de Dios para alabarlo. Según el libro de Apocalipsis capítulo 4, había 4 de ellos cerca al trono de Dios, 4 serafines cerca al trono de Dios, descritos de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 4, vamos a ver versículos 6 a 9. Versículo 6. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas,
Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Estos 4 serafines de 6 alas que alababan a Dios, cada uno tenía una apariencia distinta. Uno tenía rostro de león, otro de becerro, otro de hombre y el último de águila. Ahora vamos a ver la descripción de los querubines también en la Biblia. La palabra querubín viene del vocablo hebreo kerubi. Estos seres fueron los más representados en el arte de Israel. Por ello, lo encontramos forjados en oro sobre la tapa del arca de la alianza. Estaban bordados también en las cortinas del santuario y esculpidos en sus paredes. Esta clase de seres entendemos que era muy numerosa, la misma que en diferentes libros de la Biblia dice que son milladas de milladas, millones de millones, ya que podemos creer que la mayoría de los mensajeros de Dios eran de la clase de querubines, aunque no todos. Así, la Biblia evidencia que los querubines cuidaban lo sagrado. Por ello, estaban representados en el templo. Pero también los querubines fueron quienes guardaron el camino de acceso al árbol de la vida cuando el hombre pecó. Eso nos da a entender que, siendo ellos en mayor número, guardando lo sagrado y protegiendo el acceso al árbol de la vida, serían ellos como representación de soldados, de guardianes. El querubín más famoso que Dios ha creado fue Lucero, con una posición de mando entre otros querubines. En el libro de Ezequiel vemos su descripción. Ezequiel capítulo 28, vamos a iniciar por el capítulo 14, por el versículo 14. Tú, querubín, protector de alas desplegadas, hablando de Lucifer o de Lucero, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Versículo 15. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. En ese mismo libro se describe la apariencia de los querubines. Ahora pasemos al capítulo 10 de Ezequiel, versículos 20 y 21. Versículo 20. Estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. 21. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. Y Ezequiel capítulo 1, de los versículos 6 a 10, completa esa descripción de los querubines cuando dice lo siguiente. Ezequiel 1, versículo 6. Y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Versículo 7. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce como bruñido. Versículo 8.
y debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus rostros a sus alas, y sus alas por los 4 lados. Ezequiel 1:9 ahora. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, cada uno caminaba en derecho de su rostro. Versículo 10. Y la figura de sus rostros eran rostros de hombre y rostro de león, a la parte derecha en los 4, y a la izquierda rostro de buey en los 4. Asimismo había en los 4 rostro de águila. Mientras los serafines son en número reducidos, y cada uno con 6 alas, y una cara distinta semejante a animales y un hombre, ya los querubines en comparación tienen 4 alas y 4 caras cada uno. Por la distinción existente entre ellos en cuanto a la apariencia y funciones, es posible que los mismos no hayan sido creados todos al mismo tiempo como se pensaba. Por ejemplo, la creación del lucero es descrita como algo particular y no así colectivo, una creación muy especial. Y esas clases de seres vivos espirituales se encuentran grabadas en las figuras de la región de Mesopotamia y sus alrededores, y encontramos figuras muy antiguas que muestran serafines de 6 alas y también muestran querubines con 4 alas. Ahora veremos brevemente algo sobre el arcángel Miguel. La Biblia a veces se refiere a Jesús como el ángel del Eterno. No porque Jesús haya sido creado junto con los seres espirituales, mas por el significado propiamente de la palabra ángel, que significa mensajero. Jesús, entre las muchas de sus atribuciones, fue el mensajero de Dios el Padre, habitando entre los hombres y anunciando el venidero reino de Dios. Y ese punto es un punto importante para reforzar el entendimiento que ángel designa una función. Incluso se puede aplicar a personas que llevan el mensaje de Dios. En el episodio de la zarza ardiente, la Biblia dice, allá en Éxodo capítulo 3, versículo 2, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Al leer el contexto, es Jesús, de parte de Dios, Padre, quien habló en aquella ocasión a Moisés. Sin embargo, la Biblia menciona también al jefe de los ángeles con el título de Miguel, y es posible que el denominado arcángel Miguel sea una representación también de Jesús por sus hechos descritos en la Biblia, y por lo que nos da a entender el significado de ese título Miguel y la función que desempeña jefe de los ángeles. También hay que entender que la Biblia nunca mencionó directamente más que un único arcángel, entendiendo que se trata del jefe de todos los ángeles. Pero se puede inferir también que existiría
jefes de grupos menores de ángeles. No hay más elementos para profundizar en esa última hipótesis. Segundo, la arcángel está compuesta en hebreo de arche, que significa origen, primero, principal o jefe. Esa palabra es equivalente al griego archo, que significa jefe, líder o gobernante. Y está también compuesta de la palabra malaque en hebreo o ángelos en griego, que significa ambas, en hebreo y en griego, mensajero. Los dos términos juntos forman la palabra en griego arcángelos, que significa jefe de los ángeles. Y Miguel, tanto en hebreo, Micael, como en griego, Mishael, único arcángel mencionado en toda la Biblia, Miguel significa mi, quien, ca, como él, Dios, quien como Dios o quien es semejante a Dios. Daniel describe a Miguel como un gran príncipe que vendrá a la tierra y los muertos resucitarán. Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Y estudiando aún más las características del arcángel Miguel, podemos ver en él un gran parecido a Jesús. Como ya lo leímos, Miguel es el gran príncipe, según el mismo libro de Daniel. El Mesías también es príncipe. Cuando escribió Daniel, capítulo 9, versículo 25, la primera parte dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Obviamente hay varios textos de la Biblia que identifican a Jesús como príncipe, como el de Isaías, cuando profetiza el nacimiento de Jesús y le designa el título de príncipe de paz en Isaías 9:6. En el libro de Hechos 5:31 se afirma que Jesús es el príncipe y salvador, en cuanto que Apocalipsis 1:5 se escribe que Jesucristo es el príncipe de los reyes de la tierra. Cuando Daniel profetizó que el gran príncipe Miguel se levantará y muchos resucitarán, ese texto tiene mucha similitud con lo que Jesús hará en el futuro. Y descrito allá en Tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, aquello que dice que Jesús virá con voz de arcángel. Como podemos ver, Jesús vendrá con voz de arcángel, que es la palabra arcángel, significa jefe de los ángeles, porque en su venida Jesús comandará las huestes celestiales que vienen con él, como nos enseña también en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27, que dice versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Por estas y otras características, el arcángel Miguel se acerca mucho a la función que desempeña y desempeñará Jesús. No siendo Jesús, el arcángel Miguel,
conforme nos enseña la Iglesia de Dios Unida, entonces podemos entender que el arcángel Miguel sería una representación de Jesús. También alguien puede preguntar, ¿y qué de Gabriel? Está mencionado 4 veces en la Biblia, siendo 2 veces en el libro de Daniel y 2 veces en el libro de Lucas, pero en ninguna de ellas como arcángel, solo como ángel. Entonces, Gabriel es un ángel. En el libro de Daniel capítulo 8, el profeta lo vio en visión a Gabriel. Es mencionado ahí en ese capítulo 8 de Daniel como un varón, pero aclarando que volaba con destreza. Por lo tanto, se refiere a un ángel que no sabemos a qué clase de ser viviente pertenece, si serafín, si querubín o si otra clase. Y la Biblia limita a decir que Gabriel tenía alas, pero no dice cuántas. En el libro de Lucas, Gabriel es reconocido como el ángel que anunció el nacimiento de Juan Bautista a Zacarías y también anunció el nacimiento de Jesús a María. ¿Qué clase de ángel fue Gabriel? Volvemos a responder que la Biblia no dice, solamente que el ángel Gabriel estaba delante de Dios y que era semejante a los hombres, muy distinto de cuando los profetas vieron los ángeles en visiones, y en visión a los ángeles se los ve de manera muy impresionante, con mucho brillo. Ya los ángeles que visitaron a Abraham y a Lot, y el ángel visto por las mujeres en el sepulcro de Jesús, y los ángeles que estuvieron en la ascensión de Jesús al cielo, y todos ellos tenían apariencia humana, sin alas, dando a entender que existirían ángeles sin alas, y también, además de ángeles, con alas, reforzando que no existe una apariencia definida para ángel, ya que diferentes seres espirituales con alas o sin alas asumieron la función de ángel. Y por último, podemos indicar que la Biblia demuestra que los ángeles interactuaban con los seres humanos, como interactuó con Abraham, con Lot, con Jacob, donde aparecen episodios como en Génesis 18, donde los ángeles se han lavado los pies, han comido. Entonces hay muchos pasajes, han luchado con Jacob. Entonces hay que entender que la Biblia muestra que ellos sí pueden interactuar con lo físico. La Biblia evidencia que los seres espirituales, a pesar de no depender de lo físico, ellos tienen la capacidad de interactuar con lo físico, aunque no sabemos cómo eso es posible. Así terminó nuestro tiempo. En el próximo estudio bíblico seguiremos hablando sobre los seres vivientes espirituales. Abordaremos su participación en el desarrollo de la tierra recién creada y la caída de una parte de los ángeles de Dios. Que tengan todos muy buenas noches.